Bien, listo, ahí estamos. Bien, entonces, revisando la misma, ¿qué nos compete ver ahora el día de hoy? Es precisamente complementando lo que es la clasificación de las maloclusiones. Desde el punto de vista clínico, habíamos estado viendo todo lo que es tejido duro, la evolución, la relación, cómo también la oclusión son cambiantes desde el punto de vista clínico en la dención temporal, la mixta y ahora la permanente, ¿no? Para consolidar esto tenemos que establecer ya una parte importante de lo que es la referencia desde el punto de vista clínico, referenciando una clasificación que, como ustedes habían conocido durante el espectro del desarrollo de la formación en pregrado, en segundo o tercer año, no estoy seguro, deben tener la clase de oclusión, referenciamos lo que es clase uno, 2 y 3. Pero en ortodoncia tenemos que considerar que Angle fue el iniciador de esto y nos dio clasificaciones más allá del punto de vista de la resolución del paciente, ¿no? En función a la anomalía, no tanto a la normalidad, que es la clase uno. Y ahí tomamos en cuenta qué refiere a la oclusión. Entonces, obviamente hemos considerado desde el punto de vista de la maloclusión que exista un contactos de las piezas dentarias en la relación maxila o mandíbula y que provocan ciertas considerando desde apiñamientos o malposición dentarias hasta la consideración de la anomalía de formación o número, en este caso considerando ya el punto de vista de la etiología, ¿no? Entendamos entonces que dentro de esta parte, la funcionalidad de la etiología, hablamos que el 75%, habíamos dicho, al 80% son factores hereditarios. Y una vez que consideramos el factor hereditario, lo tomamos en cuenta el tamaño de la pieza, el tamaño del maxilar. Sí, funcionalmente hablamos la relación de equilibrio que debe existir en dirección de estos que pueden trascender a dar la maloclusión esqueletal y obviamente dándose como consecuencia una posición clase 2 o clase 3 que ahora consideraremos. Ahora bien, ¿cuál es el considerando que vamos a establecer? Finalmente, cuando las piezas ya se conforman, son factores externos a la parte hereditaria que podían modificar. En esto hablamos ya de los síndromes, o, factores habituales y obviamente la consideración desde el punto de vista de la clasificación. Y esto no es nada nuevo, pues como les decía, Angle fue particularmente el que estableció un considerando para poder guiarse, y de hecho esto no es nada nuevo, la clasificación de las maloclusiones han sido anterior a él considerados mucho en términos, tenemos la clasificación de Lisher, la clasificación de Simon Carrea, que ya lo tenemos en los copiados y que lo vamos a conocer también. Pero básicamente, ¿qué es lo que propuso Angle una vez que hizo un estudio, ¿no? Recordemos que el estudio que lo planteó estuvo basado principalmente en la relación de equilibrio de las estructuras dentarias, pero considerando la posición de los molares. Entonces, obviamente ahí ya hizo considerando desde el punto de vista de que no relacionó las considerando ni transversales ni verticales. Entonces ahí no tomamos en cuenta la contraposición que tenían otros autores en ese momento en relación a las anomalías de las bases óseas, en este caso el equilibrio entre el maxilar superior e inferior. Entonces ahí, ¿qué partió? ¿Qué es lo que estableció inicialmente? Esta es la base conceptual de la clasificación. Entonces, de ahí nosotros tenemos que trabajar específicamente en esto, que es lo que establecemos como norma. Cada una tiene un compendio específico y es lo que ustedes tienen que aprenderse, no a la memoria, sino simplemente ya conocerlas para poder establecer como un resumen primario. ¿Qué corresponde entonces? Comprendiendo que la relación molar es la guía, la posición de las piezas a nivel del primer molar, superior e inferior, tenemos modificaciones y ahí lo hemos establecido como relación específicamente a lo que les decía, ¿no? Uno de ellos es que ustedes tienen aquí la clasificación a través de las divisiones. Entonces, para ser claros, tenemos una clase uno, una clase 2 y una clase 3. La clase uno con una subdivisión, en este caso hablamos de 5 variantes, que son las que se establece según el autor, que vamos a entenderlo ahora. La clase 2 que tienen 2 variantes y la clase 3 que le llamamos tipologías. ¿Por qué? Porque tiene que diferenciarse respecto al grado de maloclusión que tiene la clase 3, que ya lo veremos dentro de esta presentación. Vamos con la clase uno. ¿Qué corresponde? Habíamos dicho, tomen en cuenta que aquí estamos valorando al individuo desde el punto de vista de equilibrio dental.
Y eso, análogo a ello, también tenemos que corresponder a la parte de la estética, ¿no? Si ustedes ven en este caso la imagen, tomando en cuenta ya la cúspide vestibular del primer molar, corresponde a este análisis, tomando en consideración un equilibrio de las bases óseas y eso también relaciona el equilibrio estético, que lo veremos luego ya en los puntos y planos cefalométricos, tomando en consideración estos valores o esta relación de equilibrio, vemos un aspecto, un típico paciente que se llama, que habíamos dicho en clases anteriores, dentro de la tipología muscular, un paciente que le decimos mesofacial. Este paciente mesofacial tiene equilibrio muscular, tiene parámetros estéticos en funcionalidad, hablemos normales, y que obviamente contraponen a lo que es realmente la función. En este caso, de esta guía pasamos a lo que es las subdivisiones, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta cuáles son las subdivisiones, empezando con cada una de ellas. Entonces, hablamos en este caso de la subdivisión uno y la subdivisión 2, 3, 4 y 5, ¿no? La clase 2, ¿qué nos dice? Tomen en consideración, vean la posición de la llave molar. En este caso estamos observando que hay un direccionamiento ya de las bases esqueletales. Entonces recordemos que en este caso el problema de una clase 2 puede ser esqueletal o dental. Cuando es dental es porque ha habido un problema de espacio en el maxilar, perdón, en el arco y en el arco oclusal, en este caso por pérdida prematura de una pieza o un corrimiento del diente. Pero cuando todo está íntegro y el paciente tiene todas las piezas dentarias y vemos esta maloclusión, es exclusivamente por un direccionamiento de las bases esqueletales. En este caso, tomen en cuenta el molar está adelantado y el molar inferior hacia atrás. Esta inversión de la posición de las piezas es producto de un direccionamiento o acelerado de la base maxilar superior. Recuerden que un direccionamiento hacia adelante, sí, abajo de ese adelante, que es lo que correspondía al direccionamiento de crecimiento del maxilar, o en el caso del maxilar inferior que se nos está quedando por una rotación inversa, en este caso en el centro de desarrollo de esta estructura que generalmente hablábamos del direccionamiento del centro condilar, uno de los que están, que son los últimos en finalizar su crecimiento y cuyo valor está en este caso en la consideración hacia arriba y hacia atrás. En este caso, cuando corresponde a un detenimiento, vemos nosotros que se empieza a quedar. Entonces, obviamente que la anomalía puede ser por un problema superior o un problema inferior. Estamos. Y por último, tomemos en cuenta a la clase 3, ¿no? En este caso, cuando hablamos de una clase 3, estamos considerando a sí mismos, vean el valor fundamental, se nos está quedando el maxilar o superior en relación al equilibrio o el inferior se está adelantando. Tomen en cuenta, ya estéticamente vemos un adelantamiento de un perfil, un cambio específico y vemos ya esqueletalmente hay que conocer cuál es realmente el problema. En este caso, repito, ahí viene el diagnóstico diferencial. Habíamos dicho, tanto la 2 como la 3 tenemos que descartar que el problema sea o dental o dentoesqueletal. Cuando es dental, el factor localizado de la propuesta de la modificación de la llave es producto, en este caso, pérdida prematura de una pieza dentaria temporal, en el caso que hizo que el molar se modifique o migre hacia adelante, o en el caso de ser un problema esqueletal, tiene todos los dientes, como vemos aquí el ejemplo, pero el problema es de que el maxilar superior o se está quedando o es el inferior el que se está adelantando, o muy posiblemente los dos. En el caso de la clase 3, pues, tendríamos que ya considerar en el elemento de diagnóstico exclusivamente los parámetros de definición esqueletal, que es a través ya de los análisis, en este caso como propuesta, en el caso de ortodoncia en pregrado, vemos siempre lo que es Steiner, el análisis de Ricketts, y el análisis de Tweed, que en este caso son los que nos ayudarán a diagnosticar si el problema es superior o inferior o combinado para que se dé la anomalía. Estamos. En el caso entonces, considerando, en resumen, volvamos entonces a la clase uno. ¿Qué tenemos como propuesta? Ya habíamos dicho, tomando en cuenta la relación, ustedes ven claramente cuál es considerando en este caso ya de las características propias del individuo, ¿no? Entonces, vayamos a la propuesta. Tipo uno en la clase uno, ¿qué tenemos como relación? Vemos el equilibrio básico que consideramos y de qué se trata. El tipo uno se basa exclusivamente en la consideración de un apiñamiento sector anterior. Como ustedes observan ahí, recuerden que en las características aquí siempre vamos a hablar de la etiología, ¿no? Y cuando hablamos de la etiología, tomemos en cuenta otra vez que aquí viene un componente genético, un componente muscular que produjo que en este caso una
actividad menor del músculo mentoneado ejerce fuerzas y obviamente provoca que no exista un correcto ubicación de las piezas, en este caso, como observan ustedes acá. Perdón, vamos acá. Entonces ustedes vean que, por ejemplo, en este caso, el paciente tiene un apiñamiento anterior producto precisamente de ese freno. Acuérdense que habíamos visto que hay un equilibrio, ¿no? Incluso consideramos como dentro de la evaluación el equilibrio del buccinador, que es parte de este anillo que permite un desarrollo ulterior cuando está estable y que obviamente permite un desarrollo del arco bucal. En el caso de aquí, una de las propuestas de la tipología es precisamente porque la sintomatología nos da apiñamiento anterior, sea superior o inferior. Estamos. Entonces, tipo uno. Tipo 2, ¿qué corresponde? En este caso, lo que observamos es que la clasificación es uno, pero el tipo 2 es porque encontramos un posicionamiento de los dientes hacia adelante, muy característico, sobre todo cuando existen mordidas abiertas. Tomen en cuenta que la anomalía persiste de un problema posiblemente habitual. En este caso, como ustedes observan ahí, ¿qué encontramos? Encontramos un espacio entre los dientes, ¿no es cierto? Si ustedes observan aquí, la expresión parcialmente podría definirse o contrastar de que es un paciente que es un clase 2, pero no, es un paciente clase uno porque la llave molar, como observan, ¿sí? La llave molar está en clase uno, pero los dientes están volcados hacia adelante o en una posición que llamamos de vestíbulo versión. Miren el eje de los dientes centrales y laterales. Y obviamente una mordida abierta anterior, que normalmente esto es provocada o por un hábito persistente, en este caso, ¿cuáles son los hábitos que hemos mencionado? Recuerden, siempre hemos hablado de la succión digital, de la interposición lingual, que generalmente se asocia a este problema y que obviamente es por una reminiscencia de la deglución visceral que habíamos comentado dentro del aspecto de evaluación. Acuérdense que habíamos dicho incluso que este aspecto es importante considerar como succión. Estamos. Entonces, claramente está establecido que hay una succión digital, ¿no? Por ejemplo, como una causa recurrente o por un problema habitual. O también podemos explicar que aquí no hay un problema tan grave que impide, que esté generando que se dañen la relación esqueletal y puede darse pues, también por un problema menor, entre comillas, de un respirador bucal. Pero obviamente vemos que hay consecuencias y hay una característica. Entonces vamos resumiendo, tenemos la uno, la 2 y tendríamos que analizar qué es lo que sucede con el diferencio, ¿no? Tipo 3, vamos a ver qué características tiene. Sector anterior, el paciente si bien tiene una llave molar clase uno, pero el paciente tiene una mordida cruzada anterior. O sea, respetando la guía, en este caso tenemos mordida cruzada anterior. Como ustedes ven, este tipo de pacientes normalmente se da cuando existen posiciones diferenciales de los maxilares provocadas por alguna interferencia oclusal que obliga, en este caso, al paciente a generar un cambio posicional sector anterior, incluso de movimiento excéntrico de la mandíbula que genera un cambio de contactos y obviamente modifica la inclinación de las piezas. Generalmente es en la transición, esto se da en la transición de la dentición mixta cuando los dientes tempranamente, los incisivos superiores, están en proceso de erupción y se encuentran con esta interferencia y obliga a una posición que posiblemente perdón, es dental nada más, ¿no? Su etiología es por un cambio posicional por interferencia. Entonces, como ustedes ven aquí, la anomalía de clase 3, como dice, sí, o de tipo 3, se puede observar esta expresión como una característica ya propia del anomalía. El tipo 4, mordida cruzada posterior. Estamos. Sí, en este caso, cuando hablamos de una mordida cruzada posterior, estamos estableciendo que el paciente puede tener, como ustedes observan, sí, puede ser unilateral o bilateral. ¿A qué asociamos? Otra vez volvamos a hablar de un cambio funcional en la deglución, un cambio habitual de posicionamiento de los maxilares provocados por un hábito aberrante o secuela posterior, como por ejemplo los pacientes en casos como estos apoyan hábitos sobre todo de musculares que inclinan o que no permiten el desarrollo de los maxilares, en este caso al haber una mordida cruzada bi o unilateral, provoca un colapso de los maxilares o un estrechamiento
Y obviamente, repito, siempre vamos a estar condicionados a que también puede haber un factor genético que puede provocar esto, ¿no? Pero en el caso, en la gran mayoría, estamos hablando de problemas por hábitos. Entonces, tenemos la 2 y la 3, perdón, y la 5. Cuando hablamos ya de este espacio, consideremos que la maloclusión es que el paciente tiene todos los estándares normales fisiológicos, en este caso esqueletales de clase uno, pero la llave molar se cambió. O puede darse que el paciente, estamos hablando de que modificó. ¿En qué caso se puede modificar una llave molar? Sí, siempre va a haber, como dice aquí el término, por una pérdida de espacio. ¿Qué es la pérdida de espacio? La mutilación de una pieza, en este caso una extracción prematura. Es por eso que nosotros debemos siempre considerar que en el caso de la pérdida, que es a veces el pecado del odontólogo, extraer los segundos molares temporarios, si es que no se mantiene el espacio, es muy seguro que esa pieza va a recorrerse hacia adelante y se perderá la llave molar, pero sigue siendo una clase uno, me explico. O si es que es una extracción superior, posiblemente desencadene o desemboque en una clase 2. Sí, como habíamos dicho dentro de la clasificación que hay que diferenciar. Entonces vean ustedes, el paciente termina siendo es un paciente eh, dentro esqueletal clase uno, pero con un problema de posicionamiento de la llave molar provocada por una extracción prematura. Y si fuese clase 3, el problema sería que la extracción fue en el maxilar inferior. No asociemos solamente a la extracción, sino también a problemas de caries dientes proximales. Recuerden que hay un espacio muy sensible en esta zona posterior que le habíamos llamado el espacio libre de Nance, de cuyo valor fundamental estamos hablando dentro del contexto que tenemos nosotros ahí claramente establecido, que es 0,7 y 1,5 inferior. Entonces, miren ustedes, un espacio tan pequeño puede cambiar y obviamente modificar el patrón de oclusión de la llave molar clase uno. En este caso sería el compendio. ¿Sí? En resumen, tenemos muy claro establecido cuál es la consideración de cada uno de estos, ¿no? Tomen en cuenta, volvamos a ver la parte facial. Vean, son pacientes que tienen un perfil normal, ¿sí? Un perfil convexo simétrico, tenemos labios superiores e inferiores dentro de la norma, y empezamos a hablar ya un poco más allá, de acuerdo a las características faciales, en equilibrio. En equilibrio hablamos, por ejemplo, tipo de sonrisa dental, el arco de la sonrisa neutra, ¿sí? Tomamos en cuenta los patrones de relación. Si ustedes ven aquí, la relación funcional que existe entre los tercios. Ya tomaremos, hoy terminamos lo que es la parte de los tejidos duros y desde la próxima entraremos a hablar ya del tejido blando. Y el equilibrio que subsecuente a esto tenemos que normar ya con análisis específicos. En este caso, por ejemplo, el análisis o el índice facial, que es la distancia que existe entre ofrion y nation y la distancia visigomática, como ven aquí en esta foto. Eso nos da caracteres para poder establecer si hay equilibrio o no. Entonces, por ejemplo, en la clase uno siempre asociemos que el carácter funcionalmente está dado por una situación ya específicamente de equilibrio normal. Por eso asociamos tejido duro, la relación de los dientes, pero eso solamente es una guía parcial para nosotros entender que el paciente clase uno es un paciente con consideraciones normales tanto en el tejido duro como en el tejido blando y en equilibrio. ¿Sí? Que es lo que encontramos aquí. Por eso que hablamos ya de tipología, adelantando un poco, habíamos dicho cómo correspondemos. En este caso es un mesofacial, sí, dentro del equilibrio normal. Estamos. Bien, entonces, bueno, voy a ir para atrás un poco más para poder profundizar. Entonces, quedamos en resumen claramente cada uno de estos, ¿no? Finalmente, para la concepción y la ilustración, ¿de qué hablamos? Tomemos en cuenta, clase uno apiñamiento, clase 2, ¿sí? Tomábamos como referencia, decíamos, es pacientes con vestíbulo versión superior, lingo versión inferior, pero su llave molar no modificada. Clase 3 mordida cruzada anterior. Clase 4 mordida cruzada posterior, unio bilateral. Y clase 5 pérdida de espacio o migración molar. El paciente termina siendo clase 1. Estamos. Ese es el primer compendio respecto a la clasificación de las maloclusiones en clase uno. Vayamos entonces a referenciar al paciente ya clase 2. ¿Qué tiene como correspondencia la relación del paciente clase 2? Aquí dijimos que hay dos diferencias, dos variantes que tienen que considerar. La clase 2 división uno y la clase 2 división 2. En cada una de sus características también desarrollan ya considerando esqueletales. Si pasamos de la normalidad de la clase uno ya a alteraciones que pueden darse exclusivamente por problemas de desarrollo
o direccionamiento de los maxilares dentro de las bases óseas y que obviamente corresponden con un equilibrio ya específico de cada una. Vayamos entonces con la clase uno. ¿Qué corresponde a esto? ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que observamos? La relación de los maxilares, sí, si bien todos los dientes están en boca, como vemos aquí, ¿qué es lo que está pasando? El maxilar superior se va hacia adelante o el inferior se nos está yendo para atrás, como está en la flecha, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia? La relación molar. En este caso, lo que ustedes observan aquí es básicamente una proyección de los maxilares, tanto superior como inferior, en inverso a la neutralidad que vimos en la clase uno. Ahí es cuando nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de Fresh, dónde está el problema. Si es un problema esqueletal, van a verse alterados los valores de las cefalometrías, que posteriormente lo veremos ya en la siguiente clase práctica, donde observaremos ya con los análisis cada uno de estos contextos básicamente establecidos con puntos específicos cronométricos que nos ayudan a diferenciar dónde está el problema. Pero como habíamos dicho, en tanto en clase 2 como en clase 3 los problemas pueden ser o superiores o inferiores o combinados, ¿no? Pero previo a un diagnóstico cefalométrico, que eso es lo que nos da la cuenta, nunca por una observación visual, eso no existe en ortodoncia. En ortodoncia tenemos que estarnos referenciando siempre mediante un diagnóstico clínico y en este caso las herramientas más importantes hoy en día pues son en este caso una tomografía con un corte sagital que nos permite establecer esta característica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y que obviamente vamos a corresponder ya en la siguiente práctica porque vamos a tener que ya visualmente considerar el descargarse programas específicos para poder hacer cortes, en este caso, y poder hacer una cefalometría digital basada en un corte específico de la tomografía, porque recuerden que lo que vamos a hacer en las prácticas es ya unir o fusionar el modelo de ustedes, de cada uno de ustedes, la tomografía y el scan de tejido blando para poder fusionar tanto el STL, ¿sí? El DICOM y el OBT que estamos como relación. Entonces vean ustedes que ya tenemos base. Recuerden que eso fue esta pregunta de examen, ¿sí? Entonces, clase 2 división uno, características. Ya lo vemos aquí. ¿Qué corresponde o la diferencia con la clase 2 división 2? Nótesen claramente, la relación esqueletal sigue siendo de posicionamiento diferencial, pero la particularidad es que en este caso existe lo que se llama una hiperdaquia o sobremordida. Obsérvese en el sector anterior. Los dientes tapan, ¿sí? Y dentro de la consideración, este aumento de sobremordida genera un cambio posicional o una dimensión vertical disminuida en el tercio inferior de la cara, que es muy común en los pacientes clase 2 división 2. Si ustedes observan, van a exponer mucho más de encía, por ejemplo. Son pacientes que tienen sonrisas generalmente asociadas a sonrisas gingivales. Y la relación esqueletal provoca un colapso dental que no permite el desarrollo, sobre todo de los arcos inferiores, porque ustedes ven, se forma como un candado provocado por esta sobremordida que no permite un desarrollo del arco. La diferencia que se asocia con el de clase uno, donde vemos un desarrollo superlativo del maxilar y un adelantamiento de los dientes. Es por eso que aquí ustedes observan que incluso los dientes están vestibularizados y los inferiores lingualizados. Muy posiblemente esto podemos asociar incluso a problemas habituales que generalmente están asociados a los mismos succión digital, succión labial, ¿sí? Respiradores bucales que están frenados por el proceso de apertura bucal que hace que el maxilar inferior se vaya para atrás a contra de las manecillas del reloj que habíamos establecido a diferencia de este tipo de pacientes, ¿no? Solamente ven como características, los inferiores están completamente lingualizados, mientras que los laterales están hacia afuera vestibularizados. Es una característica lógica. Y los molares, obviamente, en situación inversa. Ahí define la clase 2 división uno y la clase 2 división 2. ¿Alguna duda hasta el momento? Que no les haya quedado claro, ¿estamos bien hasta ahí? Por favor, me dice. Bien, entonces si todos estamos en orden, vamos por la clase, perdón, vamos a ver las conductas faciales. A ver, aquí, ¿qué es lo que ustedes encuentran como diferencia? A ver, vamos a las fotos. Me gustaría que refiera. La superior y la inferior hay dos diferentes. En esto ayúdenme. ¿Cuál es clase 2 división 2? ¿Cuál es clase 2 división uno? A ver.
Ya que nadie quiere hablar, le voy a preguntar a La Camila. misión 1 A ver, dígame. es la inferior, la fotografía inferior, Juan, y misión 2 es la superior. exacto. ¿Por qué observamos esto? Fíjense ustedes, este perfil, este tercio. Este tercio es más disminuido. Vean un paciente que tiene proclive a hacer una braquifacial. Vean que la estructura es más fuerte, es una cara redonda, más gruesa los perfiles. Y acá hablamos de una paciente que posiblemente es un dólico. Recordemos que era el dólico. ¿Sí? Alguien que me ayude. A ver, ¿qué era el dólico a diferencia del braqui? Tenían como un perfil más largo. Exacto, vean la dirección de la mandíbula, ¿no? Esta correlación hace que el tercio inferior sea más largo, el tercio inferior del braqui más corto. Es por eso que encontramos un tercio inferior disminuido y acá un tercio inferior aumentado. Esa correlación hace que veamos una cara larga. Este paciente, por ejemplo, la clase 2 división uno es fácil entender una fase característica muy posible de una respiradora bucal. Vean los labios. Sí, los labios están sometidos a una queilosis provocada muy posiblemente porque la paciente se obliga a abrir la boca. Incluso eso hace que nosotros consideremos que en este caso el problema es localizado de la paciente, ¿por qué? No permite un desarrollo, porque se está quedando el maxilar muy posible, el maxilar inferior muy posiblemente es porque la paciente está obligada a abrir la boca y se confirmará cuando hagamos el análisis respectivo de las vías aéreas, ¿sí? Tanto en un corte frontal como un corte sagital donde tengamos que establecer ya características. Ya lo veremos en la cefalometría. Entonces, dentro de la base ya tenemos claro de qué se trata, ¿no? Circunstancialmente, como repito, esto es parte de este compendio. Estamos hablando, miren, perfil retrógnato, puede ser superior o inferior, en cualquiera de los dos. Los músculos están hiperactivos, obviamente, porque encontramos que existe una respiración bucal, muy posiblemente asociada como hábito o como respuesta a un problema de bloqueo de vías aéreas superiores, cornetes, tabique, ¿sí? En este caso, amígdala palatina, ¿sí? Las vegetaciones adenoides, que son las que generalmente taponan la nasofaringe y obliga a que el paciente abra la boca. Y como decía aquí, vean ustedes la hiperactividad de los labios, ¿no? En este caso, asociada a un paciente que vemos claramente que necesita abrir la boca para poder ayudar a la respiración, convirtiéndose en una respiradora bucal. Bien, la clase 3 habíamos dicho, acá la llamamos tipología. Sí, con las características que, repito, Ángel en su momento lo dijo, qué es lo que difiere en cada una de estas tres tipologías que son asociadas a un problema. Primero, verifiquemos, tenemos en cuenta, tenemos una llave molar adelantada, ¿no es cierto? El maxilar inferior hacia adelante y el maxilar superior en la llave hacia atrás. Para no confundir siempre, recuerden, para hacer ese diagnóstico diferencial y no confundirnos con la clase uno, ¿sí? División 3, tomen en cuenta que acá la llave molar es la que rige todo. Y aquí más comúnmente está asociado a un problema esqueletal. Recuerden que en la clase uno, división 3, hay mordida cruzada, pero la llave molar se respeta y se mantiene. Estamos. Y obviamente vean cómo es la considerando. Aquí, en la clase 3 el problema es netamente esqueletal. ¿Sí? Entonces, miren, el diagnóstico diferencial ya me da una pauta para entender cada uno de estos. Entonces, eh, tomemos en cuenta que las características específicas de cada paciente serán ya establecidas a partir de la formación. ¿Qué tenemos como considerando? Eh, Mordida cruzada, habíamos dicho, vean el perfil del paciente y obviamente la cuestión etiológica siempre va a estar asociada a la herencia, ¿no? Herencia genética es un valor importante que hay que considerar en estos pacientes como una alternancia específica dentro del individuo. Cuando nosotros visualmente hacemos un análisis específico de las características de maloclusión de los pacientes, siempre tenemos que referenciar eh, internamente una característica hereditaria. Eso es una norma sine qua non en los pacientes asociados a la clase 3. Y recuerden que ahí hay hasta un quinto grado de consanguinidad, que eso obviamente puede ser una característica que hay que considerar dentro de los pacientes. Y obviamente la consideración genética es lo más fuerte que existe, ¿no? Dentro de los rasgos, específicamente. Ahí habíamos dicho entonces cómo consideramos y vemos que en el caso de los maxilares hay una modificación inversa en cada una de estas, ¿no? Tomando en cuenta entonces, luego después de esto ya hubo, no es que Angle simplemente generó,
Anderson en el 73 ya dividió a la tipología clase 3 en tres variantes que hoy es universalmente conocida y que le vamos a hablar de manera rápida en función. ¿Qué es la clase uno o la tipología? Es fácil de entender. Las tres modificaciones de las tres tipologías están basadas en la gravedad del problema. Así de sencillo, para que ustedes lo puedan entender. En este caso, ¿qué complementamos? Que los incisivos están en una relación que llamamos vis a vis o borde a borde, o ligeramente cruzados. ¿Eso qué involucra para poder entender? Que durante un plan de tratamiento específico, el tipo de ortodoncia que podemos manejar aquí en este tipo de pacientes es una ortodoncia correctiva que puede influir dentro del aspecto o se relaciona a lo que llamamos una ortodoncia de camuflaje. ¿Qué entendemos por el camuflaje? Es un término militar que dice básicamente tapar, esconder, sí, si quieren digan tapiñar, pero es algo similar a degenerar un problema que, si bien es cierto, va a seguir siendo esqueletal, pero que va a ser modificado al menos para corregir llave, no la llave molar, pero sí la relación funcional en el sector anterior, al menos para mejorar la estética y la función, porque el grado de maloclusión es menor, ¿sí? Tenemos una gravedad menor que puede permitir generar este convencionalismo de hacer una ortodoncia de camuflaje o tapar el problema. Estamos. Entonces, tipología uno. Tipología 2. ¿Qué consideramos en este caso? Noten ustedes aquí que la tipología 2 se considera como característica que hay un ligero adelantamiento del maxilar. En este caso, el problema puede ser por el maxilar inferior. En este caso vemos que los dientes superiores, como ven en la imagen, están bien, están alineados, están posicionados. Hay la llave molar inversa, pero el problema es por el maxilar inferior. Estamos. Entonces ven la característica facial de la paciente. En este caso observamos que existe un adelantamiento de la base maxilar y hay una mordida cruzada que ya supera los 3 milímetros. ¿Sí? Recuerden el componente de relación normal que nos enseñaron, el overjet, el overbite. El overjet dentro de la cuestión normal en la clase uno de 0 a 3 y el overbite que no supere la corona clínica. Si vamos a la inversa dentro de la clase 3, aquí vemos un overjet invertido, ¿sí? De más de 3 milímetros, ya se complementa y la tipología es de una clase 3 tipo 2. Estamos. Entonces vean cómo eso ya es una observación a través de los análisis de modelos que hacemos ya digitalmente y donde observaremos esto. Y complementamos si es que el problema o la gravedad va a ser mayor de acuerdo a las características cefalométricas y eventualmente dentro de la evolución que revisamos. Estamos. Entonces, ¿qué corresponde a tomar en cuenta estas características? Dientes maxilares alineados, incisivos ligeramente en mala posición, pero la posición de los maxilares la diferencia entre el superior y el inferior va a estar complementada por este patrón. Tipo 3. ¿Qué observamos aquí? Ahora el problema ya no es abajo, el problema es arriba. Y en la tipología 3 el apiñamiento genera colapso del maxilar superior. Entonces aquí vemos que la tipología 1 es ligera. La tipología 2 problema inferior. Y la tipología 3 el problema es superior. Estamos. En este compendio que observamos, un arco desarrollado inferior con un posicionamiento de las piezas muy generalmente de mala posición mínima o casi nada o nula, pero existe un problema en el maxilar superior. Observamos acá. Apiñamiento severo o un colapso. Recuerda que cuando hay una atresia del maxilar total superior y existe un micrognatismo total, acuérdense que ya vimos en la primera parte, micrognatismo en prácticas total, ¿sí? Un micrognatismo anterior, un micrognatismo posterior. Cuando es total el micrognatismo, observamos que esa falta de desarrollo invierte la mordida y obviamente encontramos unas características de falta de desarrollo del, o atresia del maxilar y un desarrollo completo del inferior. Aquí vemos que existe un leve apiñamiento muy pequeño, entre comillas, y el problema fundamentalmente es que tenemos las características, ¿no? Observamos acá, puede ver que incluso se complementa con problemas habituales. Vean que la llave molar está cambiante y el apiñamiento es severo y muy posiblemente esté acompañado de algún hábito que hace que, como ustedes ven aquí, hay una mordida abierta y mordida invertida, ¿no? Entonces, vean que hay mucho que descubrir dentro de estas clasificaciones para poder entenderlas y ayudarnos al diagnóstico, porque de ahí parte esencialmente qué protocolo vamos a hacer en el futuro con estos pacientes.
que es lo que normalmente ustedes decantan cuando estén ya en la clínica de ortodoncia para poder hacer el tratamiento. ¿Sí? Entonces, comúnmente, ¿qué observamos? Aquí es lo que vamos a ver en este caso clínico, por ejemplo. Vean ustedes, en considerando, observen cómo la anomalía se circunscribe a un problema muy posiblemente dentro del perfil, a un problema inferior. Nótese claramente que el desarrollo de la mandíbula es mucho mayor que el desarrollo del maxilar superior. Y obviamente vean que esta característica es de qué tipología, si estamos hablando, que ahora revisamos. La tipología, viéndole el perfil de los tres. Tipología uno, 2 o 3 como ejemplo. A ver, Tres, tipología 3. ¿Por qué? porque el daño es en el maxilar superior, o bueno, la alteración. Ven un apiñamiento, ¿no es cierto? Sí, Bien, entonces vean ustedes posiblemente la 3. Y ahora, a ver, veamos esta. En este perfil, miren ustedes, también es una clase 3, ¿verdad? Pero vean que aquí hay una diferencia. Familiarícense un poco ya con las características. En este paciente, noten ustedes cuál tiene menos desarrollado. ¿Será el maxilar superior o el maxilar inferior? El el superior. superior. Exacto. Vean que es el superior. Aquí notemos claramente el superior está menos desarrollado. Es por eso que ustedes ven que incluso en la imagen aquí se le observa que se le nota más. Vean el perfil. El perfil tiene un desarrollo, pero el inferior está por detrás del superior. ¿Entendimos? Entonces, vean en correspondencia a la otra imagen, a la que vimos anteriormente, en este paciente, sí, si bien tienen problemas superiores, el problema más importante se debería pensar que es en el inferior. Vean, sí, vean la mordida, porque hay mayor desarrollo no de la mandíbula. Sí, Eso precisamente es lo que yo necesito, que ustedes comiencen a tener la duda y esa duda nos obliga a que esto tenga que ser mediante un análisis específico. ¿Cuál es el análisis específico? La cefalometría, ¿sí? El análisis clínico a través de los ángulos. Es ahí donde diagnosticaremos exactamente dónde está el problema. Estamos. Entonces ahí tenemos que establecer realmente si este paciente es un problema superior o un problema inferior. Pues lo que ustedes dicen, miren, ¿qué vemos en la paciente? Un labio superior hundido, ¿verdad? Es porque el maxilar superior está hacia atrás, como dice aquí, un retrógnata. Y obviamente parecería que el labio inferior está adelantado, pero el problema obviamente es porque existe un considerando de una atresia del maxilar superior y obviamente eso ha generado la mordida cruzada. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos dos componentes. Muy posiblemente en esta paciente el problema es superior, no inferior. Y en la anterior el problema va a ser superior e inferior. Entonces ahí vemos que el grado del problema es superlativo. En este tipo de pacientes, ¿podremos hacer una ortodoncia convencional para mejorar? No. Solamente con un tratamiento clínico para mover los dientes y generar una posición, no. Muy posiblemente en estos casos ya son más radicales. Habrá que hacer procedimientos incluso extractivos de piezas, ya como protocolos para mover los dientes. Hoy muy posiblemente si ha pasado su crecimiento tendrá que pasar a una cirugía ortognática. Estamos. Entonces, vean ustedes que hay mucho que contar respecto a las anomalías, ¿no? Entonces, vean que esta referencia permite establecer. Y por último, aquí tenemos en resumen el cuadro finalmente de lo que representa esto que vemos hoy en día en la clase. Si ustedes pueden analizar qué es lo que dice aquí. Finalmente, ¿qué es lo que hemos tomado en cuenta en cada una de las características? A ver si se acuerdan en consideración dentro del aspecto clínico. Acuérdense que tenemos nosotros que verificar la normoclusión. Recuerden en clases vimos o no los planos terminales de la dentición temporal. ¿A dónde desembocaba? Un plano terminal recto era o no una normoclusión, como ven aquí en la flecha. La distoclusión, recuerden ustedes, un plano terminal en disto va a generar la clase 2. Aquí está el resumen. Y el plano terminal mesio, ¿en qué va a desencadenar? En una clase 3. Entonces, si ustedes asocian todas las características de la oclusión, eh,
ahí está finalmente la conclusión de por qué es importante que un niño de dentición temporal tengamos como referencia los planos terminales del segundo molar. Porque recuerden que ahí el acompañamiento de esto define la posición de los maxilares eventualmente desde el inicio, desde que el niño está desarrollando los arcos. Y obviamente nos ayudaría al futuro a pensar que ese paciente, si no es intervenido a tiempo, mediante un tratamiento ortodóntico u ortopédico, más que nada ortopédico, no podemos modificar la llave molar, tampoco el direccionamiento de los maxilares. Estamos. Entonces, en resumen, esta es la parte fundamental ya de la clasificación de las maloclusiones. ¿Sí? En resumen, finalmente, lo que les decía, estamos hablando de subclasificaciones específicas, que en cada una de ellas nos está dando las características, muy fácil de entenderlas. Estamos referenciando a la clase 2 y a la tipología clase 3. Bien, preguntas, algo que no quedó claro. A ver, Camila, cuente. ¿Entendió o no entendió? Bien, entonces, cuando tomamos en consideración, esto sería la parte importante de esta clase. Si no tienen alguna duda, correspondería simplemente a finalizar esta clasificación de las maloclusiones y la clase molar. ¿Preguntas? No, Bien, doctor. estaría claro entonces el día de hoy.